Les dejo los micrófonos para que analicen lo suscitado el día de hoy o el tema que ustedes quieran. Adelante, señores. Muchas gracias, Raúl. Pues sí, será necesario tocar ese tema, ¿verdad? Para que la audiencia de repente pues pueda entender cómo se manejan los grupos estos de políticos, no solamente en México, sino en todo el mundo. Buenas tardes a toda la audiencia de México de Verdad, de Radio Latina, y déjeme saludar a José. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Raúl Ventura, buenas tardes. Gracias por permitirnos este espacio aquí en nuestra Radio Latina, que tú eres el que la está soportando ahí económicamente, pero que nos das estas 2 horas de forma voluntaria para que nuestra gente se dé cuenta que hay espacios donde se habla con la verdad de cada quien, con la verdad que sí es del pueblo. Gracias, Raúl Ventura, gracias a nuestra Radio Latina en este programa México de Verdad. También tenemos a Carmen Guerrero desde allá del área de Filadelfia. Carmen. Hola, buenas noches, compañeros. Saludos desde aquí, desde Pensilvania. Estamos de pie de lucha. Hay mucho por hacer, hay mucho por conocer. Y qué bueno que estamos aquí en esta llamada y escuchándonos como todos los viernes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. José, ¿tienes algún otro invitado tú? Hasta ahorita solamente Carmen, y esperamos a Arnoldo Borja, posiblemente en un rato más se conecta. Sí, muy bien, yo también estoy esperando a Álvaro Albarrán, que pues todavía hace rato conversamos y estaba disponible, pero a mí me parece que le apareció alguna cirugía por ahí o algo por el estilo, porque todavía me parece que era temprano o ayer por la tarde, estoy un poco despistado de que todavía estaba o sea que estaba puesto para estar aquí en el programa. Pero bueno, José, ¿qué te pareció el debate que no sucedió? ¿Qué es lo que te pareció a ti? Pues no puedo hablar nada porque no hubo tal debate, Jorge. Presentía que iba a pasar eso que pasó, que el señor Noroña iba a salir del debate que se había pactado él contra Gilberto Lozano, y sabía eso porque pues Noroña ha demostrado que no tiene ningún argumento para poder soportar a alguien que sí conoce acerca de la cuestión de la partidocracia, y uno de los que conoce pues es Gilberto Lozano, que siempre ha estado con su discurso firme de que es una cuestión de putrefacción que hay dentro de todas las cámaras de diputados, senadores y en magistrados, en el ejecutivo, en todos los poderes, y solamente pues nos quedamos escuchando a Gilberto, da todos estos datos interesantes que pone. Lo estamos invitando que se quedara aquí a hablar con nosotros para ir tejiendo ideas que confluyan en lo que todos queremos, un México de verdad, un México nuestro, de nuestra familia, donde no haya imposiciones, como bien dice Gilberto Lozano. Entonces, nosotros vamos a seguir aquí en nuestro programa México de Verdad la misma dinámica de siempre, dejando hablar a quien quiera hablar con sus palabras, que no haya imposición de ideas de ningún partido, de ninguna filosofía, sino que la razón y la verdad sean las que nos lleven a un punto que todos queremos llevar, de armonía, de amor para nuestra familia. Pues el debate pues no hubo, ya viste, las personas que a Raúl Ventura le mandaron decir que se ha portado muy mal, pues son personas que están fanáticas de esos partidos, y pues tenemos que esperar hasta esas personas. Nosotros sabemos que tenemos que tener calma. Yo siempre he recomendado que usemos las máximas del maestro Calimán, eso de serenidad y paciencia,
con la máxima tolerancia, aplicándonos también la máxima dignidad entre nosotros mismos para poder respetarnos y seguir adelante construyendo este México que queremos para todos. Así es, Jorge. No creo que hubo debate porque pues tú también estabas oyendo, no pasó nada. Sí, pero José, de repente cosas como estas son muy esclarecedoras. Recordarás que yo estuve en un debate donde también estaba Noroña y salió huyendo porque supuestamente le había ofendido. Yo recuerdo ver la repetición de ese programa varias veces para ver dónde estaba la ofensa. Al final descubrí que entre los políticos decir la verdad, ¿verdad? Decir la verdad de las cosas para ellos es ofensivo. Eso es lo único, ¿no? O sea, que no toleran. Son gente que supuestamente nos representa, pero que luego nos lo cambian y aparecen como que nos gobiernan, ¿verdad? Y no aceptan crítica ninguna. O sea, son totalmente autoritarios y demás. Se creen que ellos saben lo que se necesita hacer en un país como México. Y lo que a nosotros como ciudadanos de repente se nos olvida es analizar los resultados del trabajo que han estado haciendo. Porque el trabajo político no es nada más de los políticos actuales, es del sistema de elecciones, del sistema político en general, de lo que tenemos que ver los resultados, ¿verdad? Allá después de la independencia, en 1816 me parece, no recuerdo muy bien, que comienzan los procesos estos de elegir, se peleaban entre los liberales y los conservadores, ¿no? Venían a hacer igual elecciones, dos facciones, por decir dos partidos políticos, aunque se les llamara de otro modo, para no hacerlo tan cansada la historia, pero sucede todo eso. Después de no funcionó, y tuvimos una revolución mexicana, ¿verdad? Los problemas de antes de la revolución era que unos poquitos tenían todo, y el que realmente trabajaba en aquel tiempo, los campesinos, porque realmente no había todavía tejido industrial en México, pues esos estaban pasando hambre. Se hizo la revolución. Los que se murieron mayoritariamente fueron todos nuestros hermanos mexicanos que estaban pasando hambre, ¿verdad? Y supuestamente pues se ganó la revolución, la ganó la gente con hambre y sin tierra. Pero esta misma gente que antes se llamaban conservadores y liberales, pues se vinieron y pasaron a ser PAN primero, fue el primer partido político que se crea, y en segundo lugar no recuerdo cómo se llamaba, pero lo que después le cambiaron el nombre a PRI, a Partido Revolucionario Institucional, y siguieron con esas patrañas, con ese juego de siempre, ¿no? De hacernos creer que nosotros decidimos algo, que mandamos algo, y todo lo demás, ¿no? Y algo que se ha mantenido desde conservadores y liberales hasta los partidos políticos actuales, es que quien ostenta el poder no acepta críticas ninguna. Y cuando la crítica empieza a convertirse en acciones, esta gente nos reprime, nos mata, nos desaparece, ¿verdad? Y lo tienen haciendo pues ya 200 años, ¿no? Y parece que no alcanzamos a aprender, ¿no? Viene un nuevo líder, crea un nuevo partido político, como en el caso aquel del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Y ahí vamos todos embobados porque esa es la solución para nosotros los mexicanos. Allá en tiempos ahora recientes, mediante engaños, y digo mediante engaños porque yo era partidario también del Movimiento de Regeneración Nacional, que no era un partido político, pero mientras engaños hacemos engordar el caldo, viene el político AMLO y lo hace partido político y agarra su cuota de poder, ¿no? Y nos siguen engañando diciéndonos que ahora ellos son la esperanza y ellos van a arreglar el país. Lo he dicho yo siempre, nos robaron la memoria. Los sistemas de gobierno, por medio de todas estas instituciones, como la Secretaría de Educación Pública y de todos los medios de comunicación, nos robaron la memoria, nos dejan recordar nada más lo que ellos quieren que recordemos y de la forma que ellos quieren que recordemos. Y como decía al principio, nunca se nos ocurre pensar que tenemos que evaluar ese trabajo en general, no el partido político, no el político de turno, no, el sistema político ese de elecciones que tiene tanto tiempo establecido. El resultado se puede ver, se puede
se puede sufrir todos los días en las calles, ¿verdad? Vemos el hambre, vemos la violencia, vemos todo. Pues todo eso es resultado del sistema político que hemos tenido. Es semejante a si tenemos un albañil, ¿verdad? Y hace una casa y se le cae, hace otra casa y se le cae, hace otra casa y se le cae, y lo seguimos poniendo a hacer casas, ¿no? Así es el sistema político. Cada vez peor la situación en el país, siempre empeorando. Hay quien dice que, por ejemplo, México se ha mejorado. Más gente tiene acceso a automóviles, más gente tiene acceso a televisión, más gente tiene acceso de repente a viajar por mejores carreteras. Pero eso es el engaño, eso es el oropel, eso es la mentira. Todo eso, la televisión, le beneficia a los grandes corporativos, a las grandes corporaciones que a través de ella nos venden sus productos. A nosotros no nos trae ningún beneficio la televisión. Las carreteras, pues sí, circulamos por ellas, pero a nosotros realmente no nos trae un gran beneficio. El beneficio es otra vez para las grandes corporaciones que circulan sus bienes para la venta por esas carreteras, y también por esas carreteras se llevan todos los recursos naturales que están expoliando en nuestra nación. Y también por esas carreteras, países como Estados Unidos se llevan a todos los seres humanos, que ellos les llaman recursos humanos, a generarles riqueza ya en Estados Unidos. Entonces, así, si analizamos cada una de las cosas, nos daríamos cuenta de que nos han engañado completamente. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Muy sencillo. Cada año que pasa, aumenta el número de personas, de seres humanos en la pobreza. Cada día que pasa, aumentan las personas que mueren por desnutrición, mueren de hambre, aunque le quieran decir de otro modo. Cada día que pasa, aumentan las personas que se acuestan por la noche sin saber si van a tener un taco para comer mañana, ¿verdad? Y no me refiero a que haya más personas, porque muchos pensarían, pues claro, somos más personas, somos más gente, pues son más los pobres. No, en porcentaje. Y si hace 50 años, de cada 100 mexicanos había 10 pobres, pues ahorita de cada 100 mexicanos tenemos 60 pobres, ¿verdad? O sea, aumenta el porcentaje de la gente pobre. Entonces, eso es algo que me gustaría tratar. O sea, ¿cómo podemos hacer responsable? O sea, sabemos que es responsable el sistema político de lo que sucede en el país, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo responsables si tipos politiqueros de estos, como Fernández Noroña, ni siquiera aceptan que se les pueda decir algo en su cara? Carmen, ¿tú qué opinas de todo esto? Buenas noches, pues mira, yo realmente no escuché la conversación, se oía muy mal y después perdí completamente la comunicación, el enlace. Mi comentario a todo esto que estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo como patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque el señor Gilberto Lozano no, al menos o no él o su movimiento, qué sé yo, realmente a mí no me muestra nada de cambios en sí, porque viene siendo lo mismo de lo mismo, más que con diferente nombre y diferente color y diferente mono allí, pero viene siendo de la misma cosa, porque sabemos de dónde viene su educación política. El otro señor, pues no lo escuché nada, no lo sigo, no lo escucho ni sé a qué se refiere. Sin embargo, mi posición no está ni siquiera para mentarle la madre a Peña, ni para que volvamos a regresar a todas estas cosas que dentro de nuestras frustraciones nos hacen pensar que eso va a ser mostrar nuestro enfado hacia el gobierno, ¿verdad? Hacia todo el poder que nos ha venido a asumir y a coalicionar en esto que estamos ahora. En 70 millones de pobres, en 20 millones de gente miserable que no tiene ni para comer ahora. Entonces, y que eso nos hemos dado cuenta poco a poco. Yo de las promesas estoy enfadada, estoy cansada y sé que eso no va a ser nunca más la solución para el problema gigante que tiene nuestro México. Un cáncer que dejamos venir como una bola de nieve, crecer y ahora estamos tocados todos. Y esto porque, tenemos que ser críticos en que vienen estas situaciones dadas por muchas situaciones. Una, porque somos el país que estamos a un lado de los Estados Unidos. Otra, porque
así como estamos del otro lado de los Estados, bueno, a un lado de los Estados Unidos, la política económica que tiene Estados Unidos para con América Latina, ese es otro lazo que nos tiene bien encadenados a ese tipo de globalización y el imperialismo. La otra es el apartidismo, que nunca ha sido la solución, porque el apartidismo simplemente es los gobiernos títeres que están sirviendo a los intereses de las compañías transnacionales, llámense como se llamen. Entonces, prácticamente esto de la partidocracia no va a ser la solución. Yo no veo, dentro de todo el análisis que he hecho en nuestro país con respecto a los movimientos sociales, no veo ninguno que le dé la solución. El único que yo veo que está haciendo grandes cambios de raíz, que es lo que necesita México, es el movimiento zapatista en Chiapas. ¿Por qué? Porque la autonomía, eso es a lo que debemos de llegar. Eso es a lo que debemos de empezar, porque nos hace falta mucha educación, mucho explorar nuestras propias capacidades como mexicanos, y saber que si nosotros volvemos a creer y a irnos en manada a cierto político que nos prometa, eso no va a ser la solución. Nosotros queremos ver ya hechos reales. Han pasado 20 años casi del movimiento zapatista, y ha dado muestras, y no solamente a nivel nacional, sino ya a nivel mundial. Están haciendo copias de eso mismo. Y créanme, es que en América Latina no va a haber ningún partido político, o todavía en México no hay ni siquiera una persona, un líder que realmente defienda los intereses en contra de las transnacionales y del imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque no hay un Chávez en nuestro México, porque no hay un Fidel, y que quizás todavía cuestionamos muchas de las políticas de ellos, mas sin embargo nosotros estamos viendo que los medios de comunicación nos envenenan día con día, y siempre pensamos que esa va a ser la solución. Sin embargo, si nosotros empezamos a fraccionar de raíz todo eso y nos ponemos a visualizar que lo único que nos va a mantener firmes es empezar así a mover los puntos de nuestras comunidades, de nuestra familia, a ver cuáles son las necesidades y a darle solución a las necesidades que tenemos alrededor de nosotros, creo que eso va a ser mucho de la parte. He estudiado muy poco el movimiento zapatista, pero lo poco que conozco y lo mucho que sé de lo que ya han hecho y de lo que se ve a nivel internacional, y lo digo porque aquí precisamente hay una escuela en Filadelfia que es de la escuela zapatista, que se está trasladando aquí a Filadelfia para educar a los movimientos sociales de esta área. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros somos tan no sé, quiero usar la palabra desgraciados porque no me sale otra palabra, y en negar que ese movimiento es el único que le está dando una solución más verdadera a nuestro país? ¿Por qué pensamos que un títere bien trajeado, bien que habla muy bonito y bla 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 y bla 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 es menos que lo que están haciendo nuestras comunidades nativas en América Latina, como lo está haciendo Bolivia? Ellos están descolonizando. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros en México tenemos grandes cambios. No los queremos porque decimos que son indígenas, porque no hablan ni siquiera bien el lenguaje español, pero ese no era nuestro lenguaje es el que ellos tienen, y la sabiduría es la que ellos tienen. ¿Por qué nosotros nos somos tan masoquistas y queremos pensar que esos títeres nos van a dar la solución a nuestros problemas? Eso no va a pasar. Estos siguen sirviendo a las comunidades. Lo hemos dicho, quien realmente está haciendo piedra en el zapato para estos, los tienen encarcelados, desaparecidos, secuestrados, asesinados en nuestro país. Está México convulsionando porque ya no soportamos. Necesitamos actuar y estar más unificados en esta lucha, porque esta lucha a todos, o sea, esto que dejamos pasar nos está llegando a todas las células. Mentira que hay clase media, hay tanta ignorancia que eso es lo que no nos deja ver que el día de mañana vamos a estar en el zapato de aquel que estamos ubicando. Entonces, si no estamos viendo
que tenemos que hacer el cambio radical, el que nos va a doler dejar su carcacha, nos va a doler ir a su aurrera, nos va a doler ir a sus cadenas comerciales X, no sé, a lo que sea, aquí, pero no es que nos duela, sino es que nos han envenenado tanto el alma, de decir que eso es lo que te está alimentando, que eso es lo que es la cadena amiga, o es el no sé qué, o es la chispa de la vida. Esa es pura porquería. Nosotros nos están quitando de nuestras raíces porque saben que de esas raíces nos hemos mantenido firmes, y como ellos saben de esa manera que nos han en ese veneno que nos han puesto, nos hacen percibir que de este lado es lo bueno. Sin embargo, no. Ya vemos cuántos ríos nos han contaminado, ya nos han quitado todos los recursos naturales. Esta tierra la tenemos prestada, es hora de cuidarla, no de destrozarla igual que nosotros. Pero queremos alcanzar que el que tenga una buena casa, el que tenga un buen carro, el que tenga, no sé, todo lo material, ese va a tener la felicidad. Se equivocan, la felicidad no está en las cosas materiales, está en la salud, en el espíritu limpio de cada uno de nosotros. Y el espíritu limpio no quiere decir que sea una persona tonta, sino todo lo contrario, que somos gente sabia, que somos gente visionaria, que no podemos dejar empuercarnos con todo este neoliberalismo que viene. No solamente nosotros, nos estamos alzando muchísimas comunidades en todo el mundo, que no permitimos que se nos pongan todavía esas cadenas de esclavismo, un esclavismo brutal. Estamos llegando al latifundio. ¿Cómo puede ser posible que el apartidismo solamente está cuidando los intereses de 24 familias en México, y que todo el resto de la población viene quedando miserable, pobre, ignorante, y no, ellos hablan muy bonito para que sigan diciendo y utilizan los medios, como lo hemos dicho aquí, te repiten 1000 veces que no está México mal, que no está México mal. Y la gente no sale nada más que a ver de su televisión para adentro de su casa, pero no salen a ver la realidad afuera. Cuando ya necesitan que comer, entonces es cuando se dan cuenta de la realidad, y es cuando ya puede ser demasiado tarde para ellos mismos por no tomar acción. Es hora de decirnos basta del apartidismo. Yo ya ni quiero hablar de eso. Necesitamos estar en esa autonomía y buscar esos ejemplos y seguir y darle fortaleza a esos movimientos que se están generando, tratando de limpiar desde raíz lo que ha sido este cáncer para nosotros. Gracias, Carmen. Creo que te desahogaste y se siente bien, ¿verdad? Hacerlo. Eso es bueno. Lo he visto con mi comunidad. Está destrozada. Aquí en Estados Unidos los inmigrantes no estamos bien. Los inmigrantes somos los más pobres de este país, somos los más afectados, somos los más abusados, y estamos viviendo en un esclavismo. Entonces no podemos decir que aquí estamos rascándonos el estómago o nada más firmando los billetes verdes. Eso no es cierto. Y si aquí estamos mal, me imagino que mi país está peor. 20 años que no lo visito. No, así es, Carmen, definitivamente, habría que, en un momento dado, comprender qué es lo que decimos mal, porque casi siempre lo utilizamos de ese modo, ¿no? De que estar mal significa no tener dinero, ¿verdad? Eso es lo que es estar mal. Cuando, pues yo sí digo la verdad, yo he conocido gente que apenas ha tenido para comer, ¿verdad? Y sin embargo yo les he visto que estaban mejor que personas que tenían 3 o 4 carros carísimos a la puerta, ¿verdad? Había que primero, de repente, diferenciar algo eso, ¿no? Podríamos hablar de eso en un momento también. Hay una situación, el mundo en el que estamos es muy complejo. El modelo de organización que nos inventaron no fue casual, o sea, los seres humanos no llegamos a esta forma de organización que tenemos ahora nada más porque por la evolución natural de la sociedad, como nos han hecho creer. Todo ha sido dirigido para llegar al punto en el que estamos. En el punto en el que estamos es que se han creado estos sistemas de organización, estas leyes, todo un conjunto de normas que permiten que unas personas pueden ser depredadores de otras personas, y depredadores como en la selva, ¿no? O sea, nos pueden atrapar, esclavizar, asesinar, devorar, por decirlo de algún modo, y todo dentro de la ley.
¿verdad? Todo dentro de la ley, porque primero hacen las leyes para poder hacer estas cosas, porque de lo contrario no se los aceptaríamos. Y aceptamos que haya un individuo, o dos o tres, que tienen billones de dólares, son inmensamente ricos, y está bien, no pasa nada, ¿no? Algunos pensarán que estoy hablando del Carlos Slim o el Bill Gates. No, esos son mayordomos de los verdaderamente ricos. Nunca se han puesto a pensar en algo. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños decíamos que México le debía mucho dinero a Estados Unidos, pero el país más endeudado de este planeta es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le debe este dinero? Los únicos que ganan y ganan dinero son los grandes bancos de inversión, porque los bancos pequeños también quiebran y los absorben y todo lo demás. Sin embargo, los grandes bancos de inversión, esos siempre tienen más y más y más dinero. Y ni siquiera sabemos quiénes son los dueños, pero claro que tienen dueños. Les ponen nombres como Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial y nos hacen creer que es de nosotros, de las personas, de las naciones, cuando no es verdad. Son entidades financieras privadas, tienen un dueño, ¿verdad? Y se han formado con dinero de los impuestos que se han recaudado en todas estas naciones donde nos tienen esclavizados, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que este mundo que crearon es muy complejo. Crearon una cantidad de reglas para que nosotros no podamos entenderlo y ellos poder manipularlo a su antojo, ¿verdad? Entonces en ese sentido tendríamos que comprenderlo. Y siempre, de todas formas, si te escuchaba, por ejemplo, a ti, Carmen, en lo que hablabas, siempre nos traiciona el subconsciente y tendemos a pensar que un día puede aparecer un líder, alguien que nos saque de todo este marasmo, toda esta tragedia en la que estamos viviendo. Y nos traiciona el subconsciente y terminamos haciendo eso. Cuando, si miramos hacia atrás, ¿verdad? Toda la historia conocida nuestra está basada en liderazgos, reyes, emperadores, dictadores, caudillos de 1000 batallas, pero siempre los seres humanos hemos salido perdiendo la mayoría en favor de una muy pequeña minoría. Entonces, mientras sigamos pensando del mismo modo y manteniendo ese paradigma, pues tenemos que suponer que nada va a cambiar para nosotros. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo cuando hablabas de los caracoles zapatistas, ¿no? Una nueva forma de organización. Para todo aquel que tiene el materialismo en la cabeza, dirá, oye, pero eso está mal, no tienen pantallas de 50 pulgadas. No, pero es que la pantalla de 50 pulgadas es un instrumento de manipulación para mantenerte siendo esclavo, no es algo que te beneficie, como lo decía yo hace un momento, es algo perjudicial para ti. Pero bueno, déjenme ver si José estaba en el esfuerzo de conectar a Nestora Salgado, no sé si lo consiguió o si nos está escuchando, José. Jorge, pues no nos contesta, le dejé recado que si quiere ingresar, le dejé el número, esperemos, la hija también iba a tratar de localizarla, que anda en California, no sé dónde mero, pero que anda en California. Y pues Jorge, lo que nos pasa en nuestra sociedad es algo, como ya explicabas, repetitivo, y sabemos que va a pasar. O sea, dices que se supone que va a pasar lo mismo, pues ya es una certeza eso. Acuérdate que es la ciencia, así maneja las cosas, hacen un experimento, otro y otro y otro, hasta que dicen, esto es ciencia, va a suceder así siempre. Y es lo que está pasando con nosotros. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros en nuestra familia tengamos calma y esperemos a los demás compañeros a que se integren para hacer este grupo de personas como ya hicieron ahí en Los Caracoles, como están haciendo en Cherán, en Azhuate, en Pichátaro y en más pueblos de México, en Veracruz, en Oaxaca, y dejarnos de creer que un líder, un mesías, como dice Gilberto Lozano, o que va a llegar que Calcuat, salvarnos, eso no va a pasar. Y lo sabemos, pero como estamos siendo bien manipulados y a grado de idiotización por medio de las pantallas esas de 50 pulgadas, pues la gente no razona. Por eso esas personas allá en la sierra de Chiapas,
no tienen esas televisiones, pero tienen la dignidad, igual que en Cherán, Michoacán, y la están aflorando, la están demostrando. Y están haciendo esas juntas comunitarias donde deciden y designan a un mandatario que honoríficamente hace su labor voluntaria en servicio de toda la comunidad, vigilado por toda la comunidad. Y es lo que tenemos que hacer en cualquier parte del mundo, pero seguimos pensando que no, que eso no se puede, que ellos pudieron, que porque son indígenas y que sus costumbres, que todo eso los hace que se puedan unir. Pero no es cierto, donde quiera que va uno en los pueblos, ni siquiera son indígenas, diríamos algunos, son pueblos originarios, pueblos nativos, de ahí es el nombre más correcto y sin llegar a denigrar a nadie con la palabra indígena. Entonces ellos no ocuparon ir a Harvard, no ocuparon ir a la Sorbona, es que no ocuparon ir a ninguna de estas universidades que según sacan gente con esos doctorados que dicen que van a arreglar todo, y ellos sí arreglaron todo. La gente en Cherán, Michoacán, pues la mayoría no tiene un grado de doctorado. No, yo creo que habrá un doctor o dos, no sé en qué ciencia hay alguno, pero lo que sí tienen ellos es la dignidad en la máxima expresión, y lo están demostrando con seguir viviendo como ellos quieren vivir. Entonces, lo que propone, por ejemplo, Gilberto Lozano en el Congreso Nacional Ciudadano, pues como ves, todo está bien hasta ahí. La pregunta que me hiciste ya luego no oí yo la respuesta, no sé qué respondió, pero era sobre si nomás quiere cambiar a uno y seguir con las instituciones. Pero hasta ahorita yo recuerdo que siempre decía que había que cheranizar México. Yo tengo algún tiempo que no lo oigo que diga que hay que cheranizar. Y como dice Raúl Ventura, para las otras semanas iba a estar con poder hablar más de eso con gente del Congreso Nacional Ciudadano. Ojalá que inviten a más gente y ver qué piensan otros miembros de la CEDA, tener este debate o esta plática, una buena información para toda la gente. Raúl Ventura, pues felicidades, ¿verdad?, por haber hecho enlace, y que pues, finalmente el señor Noroña corrió como la otra vez en el debate de las elecciones del 2015, y también pues ya ves, ha tenido a bien del que parecía que no se podía hacer en programas, como el otro debate de los partidos, ¿verdad?, que entraron ahí en diputado y alguien que se animaron a debatir y que también no contestaron ninguna pregunta. Entonces, entre los políticos, ellos sí se animan a debatir porque son pues de la misma calaña y se van a decir cosas y se aguantan eso y ya, y finalmente se hacen compadres y se hacen una alianza. En un lado hacen alianza PRI, PAN, PRD y PT y dejan ganar a uno, en otro a otro, y todos se andan echando leña, pero son lo mismo. Entonces, aquí, para la información de las compañeras y compañeros que están escuchando nuestra radio latina desde Waukegan, allá en el área de Chicago, pues les decimos que este programa México de Verdad es con gente como usted que nos está escuchando, que puede pasar a hablar aquí con nosotros. Háblele a Raúl Ventura, ahí lo localiza en www.radiolatina, ¿cómo sí? Sí, radiolatina5.net, y ahí puede mandarle un mensaje en Raúl Ventura Ortiz en el Facebook. Mándele un mensaje que quiere participar y Raúl lo conecta, o háblenos al 408-809-5339. Y Jorge, pues vamos a esperar que la señora Nestora Salgado oiga el mensaje, o que la hija la conecte para ver si
tiene tiempo, quizá esté ahorita también en una plática ella, no sé, pero que está en California. Y pues vamos a seguir aquí, Jorge, invitando a nuestros amigos, amigas, a los compañeros, a toda la gente que sigan escuchando este programa y toda la programación que tiene Raúl Ventura todos los días en Micrófono Abierto, que es una programación excelente, siempre con preguntas que de veras van a beneficiar al pueblo, y es que la gente toma conciencia y empezamos a trabajar en conjunto para hacer esos pueblos que emulemos a esos ya pueblos heroicos de los Caracoles y de Cherán, Michoacán, porque no nos queda otra más de que demostrar que sí queremos cambiar, pero es con acciones contundentes en conjunto, no solamente con palabras. Ahorita, en lo que toca a lo que yo veo, me siento satisfecho porque sí veo que hay gente que va progresando en ese sentido, por lo menos de informarse, de sentirse que ya basta de más de lo mismo. Entonces estamos posiblemente ya muy cerca de que vamos a ser ese 5% de personas que vemos que tenemos que actuar en conjunto para hacer totalmente el cambio del sistema que está podrido, que sigue putrefacto, y que así va a seguir mientras las elecciones se sigan dando y siga habiendo gente que todavía participen. Lo bueno es que sabemos que cada día son menos los que votan, o somos menos los que no votamos, y vamos a llegar más pronto a demostrar que sí podemos hacer este cambio. Así es, José. A mí sí me quedaron algo de... O sea, no escuchaste la respuesta de Gilberto, a mí no me satisfizo, porque yo he estado escuchando su discurso, ¿no? He estado escuchando su discurso y el mismo siempre es de digamos, hasta cierto punto, digamos, partista, pero él yo no lo he escuchado que opine que debemos de tener una forma de organización diferente. Él simplemente le escucho que dice que quien gobierne debe de estar vigilado por la ciudadanía, pero sigue pensando en que hay un gobierno. Lo bueno es que le vamos a tener con nosotros y podemos clarificar todo ese tipo de situaciones. Ojalá puedan ahora conectarse con nosotros para que nos diga cómo va la lucha esta por los presos políticos, la acción global de ponle nombre a tu preso político, a ver qué avances tiene, una lucha que ya ha iniciado, digamos, y pues ha comenzado con bastante apoyo y demás. Vamos a ver en qué evoluciona. Hay algo que a mí me gustaría enfatizar, lo he dicho muchas veces, pero pues enfatizar significa eso, decirlo nuevamente, quizás con palabras un poco diferentes. El liberarse del sistema no conlleva nada más el que tú juntes tu comunidad, tu colonia, ¿verdad? El entorno ese donde estás y todos se pongan a hacerlo. También implica que uno, de forma individual, puede comenzar a hacerlo. Todo aquel que comience su emancipación del sistema mejorará su vida inmediatamente, aún cuando esté dentro del mismo. Imaginemos, por ejemplo, en Estados Unidos, han cambiado las cosas de la última vez que yo estuve en el país, en el 99, pero los cambios que yo escucho que ha habido son simplemente que se han endurecido las condiciones de vida para todos. Las rentas son carísimas, los sueldos no le alcanzan, ¿no? Para tener una vida, digamos, con un nivel que le permita comportarse como ser humano, no solamente comportarse como consumidor, ¿verdad? ¿Qué sucedería si gente que nos estén escuchando en Estados Unidos
convierte esa área de pasto de su casa o esa parte de atrás en un huerto. ¿Qué pasa si en las ventanas, en lugar de tener solamente cortinas, pues pone una cortina natural, unas plantas de comestibles, unas lechugas en macetas o lo que sea? Se verían bonitas las ventanas y se estarían como en un invernadero, ¿verdad? Y producirían parte de su comida. ¿Qué pasaría si se ponen a analizar, revisan su vida, revisan su casa y deciden cuántas cosas superficiales, inútiles han comprado? Si van, revisan su armario y se dan cuenta de cuánta ropa tienen ahí que en realidad pues no la necesitan. Podrían estar con mucho menos ropa de la que tienen ahí. Y no me refiero al que utiliza la ropa como parte de su trabajo, ¿no? Aquel vendedor de casas o que trabaja en representación de algo, no. El resto de las personas, esas cosas que verdaderamente no se necesitan. ¿Y qué pasaría si dejan de comprarlas? ¿Verdad? Si todo eso inútil en lo que gastan dinero, dejan de gastarlo. Y además producen comida no solamente más sana que la que van a comprar en los supermercados, sino muchísimo más barata. Y algo de lo que me han contado es que la alimentación se ha puesto carísima. Veía un documental basado en Estados Unidos donde una familia no podía comprar fruta porque no les alcanzaba el dinero que ganaban, ¿verdad? Entonces terminaban comiendo hamburguesas, una hamburguesa o 2 hamburguesas por $1 y unas papas y cosas así. Se alimentaban de esa manera, ¿no? Ya nos podemos imaginar la salud de esas personas y la esperanza de vida que tienen. Porque algo que tampoco les dicen mucho las noticias en Estados Unidos es que de la generación, de la gente que está viviendo ahora, en este momento, una tercera parte, 1 de cada 3, va a tener algún tipo de cáncer. Y eso pues no es por otra cosa más que por la contaminación de los lugares donde viven y por la alimentación llena de transgénicos, de químicos y demás, pues que dañan su organismo. Entonces, el buscar una nueva forma de organización como sociedad, ¿verdad? Como país, desde mi punto de vista, implica acabar con todo lo existente y crear todo nuevo. Yo no lo veo como Gilberto Lozano, de que con que los vigiles ya basta. Y también algo que dice, y bueno, no está, pero lo decimos y ya lo repetimos cuando esté. A mí me parece bastante tonto pensar que se pueda hacer un sistema electoral donde los partidos políticos existan y no reciban dinero del Estado, porque lo ha insinuado de ese modo, ¿no? Que se pueda crear de repente un sistema así, o que pueda haber elecciones, ¿verdad? Y que no las pague nadie. Eso en el sistema económico que tenemos no es posible, porque todo se basa en propaganda, y la radio cobra, y la televisión cobra, y los carteles los cobran, ¿verdad? Y el que en un momento dado tenga más dinero para hacer todo eso, pues es el que se quedaría con el poder. Y mucha gente quizás no lo sepa, me gustaría aclararlo. En México, el entregar dinero a los partidos políticos se hizo con un argumento que pretendía democratizar la vida política del país. Porque si los partidos políticos no recibían dinero público, pues iban a buscar financiamiento. Entonces, si alguien se acercaba a los magnates, pues iba a tener mucho dinero, y quien no pudiera acercarse a ellos no tendría dinero. Y como todo es propaganda, porque nos han condicionado para eso, pues todo aquel que pudiera tener mucho dinero para la propaganda, pues ese es el que ganaría las elecciones. Por eso es por lo que se utiliza. Entonces, si no vamos a darle dinero a los partidos políticos, necesitamos no tener partidos políticos. Si no vamos a gastar dinero en elecciones de ningún tipo, necesitamos no hacer elecciones. Y me refiero a las elecciones de urnas, votos, campañas y todo lo demás. Porque en otro sentido, y lo que sería una democracia real, ¿verdad? Una democracia real sería que la gente se juntara, como hemos hablado algunas veces, por comunidad, por colonias y demás, y nombrara un representante honorario, ¿verdad? Un representante no va a trabajar, va a ir y va a llevar las opiniones de la comunidad o del barrio de la colonia a una asamblea mayor. Y de esa asamblea mayor, pues también saldrían representantes que irían a una asamblea aún más grande hasta llegar a una asamblea nacional. Y no se necesitaría hacer campañas políticas, ni tener candidatos, ni mucho menos. Las comunidades sabrían quiénes de los miembros de su comunidad son más capaces, ¿verdad?, para exponer en esas asambleas el sentir y el deseo de toda una comunidad. Como dije, es algo bastante complejo, pero la mayor dificultad que tenemos para
para llevar a cabo los cambios, pues es precisamente la oposición de los organismos de control que tiene el sistema y que nos están bombardeando constantemente a través de la radio y la televisión y a través de los políticos, diciéndonos que no se puede, que no podemos hacer otra cosa, que tenemos que sacar el mejor provecho de lo que ya existe, y ese es nuestro destino. Triste destino para los hombres, para los seres humanos, si esta forma de organización que tenemos ahora es a lo máximo que podemos aspirar. Déjenme presentarles a Álvaro Albarrán, creo que alcanzó a llegar. Esperamos que no hayas dejado el paciente con el bote de anestesia para venirte, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, para nada. No, el problema es que teníamos la cirugía programada a las 3 de la tarde, a las 12, perdón, y pues nos dijeron que no estaba la sala, no había quirófano disponible, entonces tuvimos que esperarnos y empezamos como hasta las 3 y tanto, y en lo que... Ya saben. Bueno, el chiste es que aquí estamos. Desgraciadamente no pude escuchar el debate entre los dos, pues para mí, simuladores. Uno, Fernández Noroña, por la cuestión de la partidocracia. El otro, Gilberto Lozano, por parte de un movimiento ciudadano que, pues yo lo que veo de ciudadano no tiene nada de ciudadano. Porque, vamos, no hay una lucha realmente antisistema con lo que propone Gilberto Lozano, y lo hemos comentado y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, y conozco su proyecto, conozco sus ideas, y definitivamente él no va en contra del sistema. Él lo que quiere es seguir teniendo un sistema de gobierno como el que tenemos actual, pero nada más vigilado por la cuestión ciudadana, que haya más participación de parte de la ciudadanía para cuidar a estos supuestos representantes que tendría ese nuevo gobierno, pero no hay un cambio de sistema, y nosotros lo hemos dicho aquí y lo repetimos, lo reiteramos siempre. México y el mundo ya no requieren un cambio de gobierno, que requerimos un cambio de sistema. Este capitalismo salvaje nos está llevando a situaciones ya totalmente absurdas, como el hecho de que haya millones de personas que no tienen para comer, millones de desempleados y obviamente una minoría rapaz, voraz e insaciable de multimillonarios. Eso ya debemos de cambiarlo, o sea, tenemos que cambiar el sistema. Y escuchaba lo que comentaba Jorge, realmente debemos de empezar a pensar nosotros como ciudadanos, pero como ciudadanos con poder, es decir, no deslindar responsabilidad, no deslindar nuestra responsabilidad en otros, sino que, como bien comentaba él, se puede hacer lo que se está haciendo ahorita en los caracoles zapatistas. Los caracoles zapatistas están funcionando de una manera totalmente horizontal, y en la cual las comunidades que integran cada caracol tienen un representante. Ese representante asiste a la Junta de Buen Gobierno del caracol, se toman los acuerdos, se hacen las peticiones, se exponen los problemas, se dan las soluciones, y bueno, cada caracol manda a su vez a sus representantes a la Junta General de Buen Gobierno, que es la coordinación general de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, así es como debemos de plantearnos ya, meternos en la cabeza ese tipo de representación, que realmente es un sistema en el que todos participamos, en el que todos decidimos y en el que todos también hacemos la parte de ver qué nos corresponde. O sea, todos trabajamos, nada de que yo pues propongo a esta persona y me olvido, ¿no?, de lo que haga o de lo que no haga, no, sino entre todos empezar ahora sí que a participar. Ya realmente dejemos esa apatía, dejemos esa bulía, como le llaman muchos, política, y tenemos ya que tomar las riendas, pero tomar las riendas desde el punto de vista ciudadano. O sea, ya nada de
mando a alguien o que alguien proponga a alguien y a voto alzado nada más decir, bueno, sí, que él sea. No, todos tenemos que discutir, todos tenemos que proponer. Miren, yo estoy convencido que todos los ciudadanos, independientemente de su formación académica, independientemente de su cultura, de su trayectoria de vida, tiene algo que aportar siempre. Entonces, pues tenemos ya que empezar ahora sí que a creer en nosotros mismos, ya dejar de creer en este sistema. Insistimos, tenemos que cambiar el sistema. No basta con cambiar un gobierno, no basta con elegir supuestamente a representantes dignos o probos, pero nada más nuestra responsabilidad es dejarla ahí, ¿no? Yo sé que esta persona es proba, es honesta, y ya de ahí ya que él vea y me represente y haga lo que tenga que hacer, y supuestamente vigilarlo. Pero si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, si nosotros seguimos inmiscuidos en este capitalismo salvaje de la competencia en el cual nosotros estamos viendo quién puede obtener más dinero o subsistir, algunos u otros apenas ahora sí que sobrevivir para seguir existiendo, pues así no se va a lograr, porque cada quien con la pena, pero tenemos que reconocernos como seres humanos, ¿no? Como seres humanos que fallamos y que tenemos defectos. Como seres humanos nosotros podemos en un momento dado no asumir nuestra responsabilidad, deslindarla en esa persona y concentrarnos mediante inmersos en este mismo sistema, pues concentrarnos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro oficio, en lo que sea, con tal de que, pues, de acumular más riqueza, de acumular, no sé, de adquirir un auto, de adquirir, etcétera, vamos. Entonces vamos a seguir metidos en el mismo sistema, vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando ahora, y no, de eso no se trata ya. O sea, se trata de que asumamos nuestra responsabilidad, se trata de que todos ya tengamos ahora sí que proponer, tengamos que opinar, tengamos que decidir, y ya no dejarlo a los demás. Tenemos que actuar, pero todos. Bueno, pues aquí dejo mi comentario. Muy buenas noches. Gracias, Álvaro. Gracias. Pues sí, es algo, y como comentaba, es complicado, porque generación tras generación nos han inculcado que solamente existe una forma de vivir. Es como la educación. Pero ahora, como lo sabrán la mayoría, hay una gran cantidad de manifestaciones por diferentes estados por parte de los maestros tratando de echar abajo una reforma educativa que ellos dicen que es una reforma laboral. Sin embargo, en todo el alegato, lo que menos por ahí hay un Skype. Lo que menos se menciona es la currícula, el contenido, qué es lo que se enseña. Y de Raúl, una discusión que tenía yo con alguien, les comentaba de que muchos no sabemos ni siquiera quién creó la educación pública y para qué. Sin entrar mucho en detalles, les puedo decir, como a manera de resumen, que cuando la sociedad comienza a industrializarse, había necesidad de obreros que pudieran leer instrucciones y que pudieran hacer un tipo de tareas para los cuales no tenían la preparación, porque la vida del campo no crea motricidad fina y cosas por el estilo, y para manejar maquinaria y demás era necesaria. Entonces se necesitaba formar a los campesinos para hacerlos obreros, ¿verdad? Y con la inteligencia que siempre ha caracterizado a la cúpula empresarial, pues decidieron que el Estado formara a los obreros que ellos necesitaban en esas nuevas fábricas que nacían. Y apareció la educación pública. Cuando hubo necesidad de más obreros, pues entonces se convirtió en obligatoria, y para hacerla obligatoria pues tuvieron que hacerla gratuita.
sino de qué forma iban a obligarnos a todos nosotros a hacerlo. Entonces, cuando se defiende la educación laica, gratuita y obligatoria, lo que se está defendiendo, y eso es de las cosas que no nos ponemos a pensar y no sabemos, se está defendiendo el sistema de formación de obreros. Dirían, entonces, ¿por qué ahora los gobiernos están en contra de la educación pública, esta gratuita y obligatoria? En algunos países no es laica, pero es gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Pues porque ya no se necesitan tantos obreros. Estamos llegando a la época de automatización, donde una máquina hace el trabajo de muchísimas personas y ya no se necesitan tantos obreros. Entonces ya no hay que gastar dinero en formar obreros, ¿verdad? No sé si suena algo lógico esto, Carmen, para ti, o suena a locuras de Jorge Vázquez. ¿Cómo lo ves? Creo que Carmen no está. José. Creo que José tampoco. Sí está. Disculpe, estaba en mute. Sí, está allí Carmen. Yo creo lo tiene en mute también. Sí, aquí estoy, compañero. Sí. Adelante, Carmen. Sí, mira, quería hacer un poquito de historia con respecto a lo de los movimientos apartidistas. Por ejemplo, cuando empezamos a la liberación de la independencia de América Latina, de las colonias de España, bueno, muchos de los que tomaron la decisión de la decisión de independencia, pues muchos ya tenían un programa acerca de qué es lo que iban a hacer, ¿verdad? Tomaron al pueblo, pero cuando tomaron al pueblo, lo tomaron para ayudar a la independencia, pero cuando ya se logró la independencia, volvieron a hacer lo mismo, o sea, solamente unos cuantos se quedaron con el poder y la gente del pueblo siguió en la pobreza. Pasa la revolución y viene siendo lo mismo aquí en México. Y ahorita tenemos el apartidismo que viene siendo lo mismo, solamente unos cuantos se benefician, agarran a la población, le invitan a que con el voto va a lograr esto, le dan migajas, ya ni migajas se puede decir de lo que necesitan para supuestamente enmascarar lo que es la democracia, y llegan y simplemente la gente sigue igual y aquellos siguen más ricos. ¿Por qué? Porque lo único que les sacia es su ambición de poder y su ambición de llenarse los bolsillos y de dar discursos bonitos para que puedan empezar a hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Vender al país o regalarlo, porque ni siquiera lo están vendiendo, sino que están solamente protegiendo los intereses. Siempre se ha utilizado a la policía, a los ejércitos, para que se pueda lograr esa independencia. Yo lo vuelvo a recalcar, ese ejemplo que nos están dando los zapatistas en Chiapas, de que ellos dijeron, nosotros no vamos a dar las armas, como lo hicieron con los autodefensas, que el gobierno les dijo, regresen las armas y están perdonados con una amnistía y todo va a estar bien. Entonces, regresar las armas para un gobierno corrupto que nunca va a beneficiarnos con su palabra, a quien nosotros no le podemos pedir justicia porque ni siquiera la conocen, porque si ni siquiera esa palabra la tienen ni por ética ni por conocimiento, entonces no podemos esperanzarnos a que ese gobierno que tanto daño nos ha hecho, le vuelvamos a dar la oportunidad de decir, sí, vengan acá. Ahora mismo, la opresión que se está viendo en esta situación con todos los movimientos sociales que están en contra del gobierno, esa es la manera en la que utilizan a las Fuerzas Armadas para que nos puedan reprimir. El cambio de leyes para criminalizar las marchas, para criminalizar y sobre todo también para poner más años de prisión o más castigos severos a las personas que actúan a los activistas o a los presos políticos. O sea, es una asquerosidad de este sistema, y lo vuelvo a repetir, si nosotros no empezamos desde la raíz y empezamos, yo creo que una manera bien sencilla, si empezamos a hacer círculos de estudios y empezamos a
alfabetizar a nuestros compatriotas, no nada más a nuestros compatriotas, a todos aquellos que lo necesiten dentro de nuestros entornos. Mucho cambio vamos a hacer, porque simplemente vamos a empezar a quitar eso que a ellos no les beneficia. Nosotros tenemos que educar a nuestra propia gente, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo ser autosuficientes para seguir desprendiéndonos de esas cadenas que tanto daño nos siguen haciendo aún en día. Entonces, eso de la partidocracia está completamente nulo en que va a dar la solución a que tengamos un nuevo sistema. Este sistema de lo que anuncia tanto Estados Unidos es el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial solamente se llama esclavismo y destrucción de la madre tierra. Entonces, si no volvemos a reconsiderar lo que nos está pasando, lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestros entornos, estamos perdiendo mucho tiempo y estamos perdiendo mucha de la dignidad que un pueblo que se tiene que levantar lo haga, y en este momento. Gracias. Carmen, gracias, muy bien, pero te hacía una pregunta, no sé si no la escuchaste o se te pasó en el discurso. A ver, dime. No me escuchaste, no, te preguntaba... ¿Me puedes repetir? Ajá. Sí, te preguntaba si te has puesto a pensar en lo que es la educación pública. Pero bueno, es que era todo un contexto, si no estabas escuchando ya no aplica la pregunta. Entonces dejémoslo ahí, Carmen, no pasa nada, okay. No pasa nada. Okay, perdón. José, para ti, no sé si estabas escuchando, si también estás en otra cosa o qué es lo que sucede. Si no, pues paso con Álvaro directamente. Escuché parte de lo que dijiste, Jorge, y de acuerdo con eso creo entender que el sistema educativo, pues como explicaste, era la parte que nos han impuesto, pues es el que nos sigue manteniendo así. Entonces, como ya decía Carmen ahorita, también tenemos que buscar la forma de cómo irnos informando entre nosotros mismos y cómo pasarnos todas las investigaciones que se vayan haciendo, que sean en beneficio de todos, como se hacía hace miles de años. Todo lo que salía nuevo para alguien era bueno, y era bueno para esa familia, pues iba a ser bueno para todos, y se manejaba así, eran de esa forma de ir pues llevando esa nueva información de cómo trabajar o lo que hayan encontrado que beneficiaba a la familia, y no había eso de los derechos reservados, que ahora son los que realmente nos están matando, no solamente a nosotros, sino a nuestro planeta Tierra. Ya ves las corporaciones como Monsanto y todo eso, que ya se adueñó de todo casi, y no puedes hacer nada en beneficio ya de la familia, porque te van a multar si empiezas a decir que estás plantando una cosa sin el permiso de ellos y no usas su semilla transgénica. Entonces, la educación es fácil de entender, que la SEP que tenemos en México, la Secretaría de Educación Pública, pues nos la crearon precisamente para luego tenernos así como nos están llevando a ser solamente unos esclavos. Te están entrenando para que seas un esclavo dócil, y eso tenemos que terminarlo. Tenemos que empezar a manejar la educación desde nuestra niñez, allí en casa, que es la mejor educación. Los valores que aprenden ahí se maman en la familia, y de ahí tenemos que empezar a hacer que otros compañeros también lo vean de esa forma, para llegar a tener esa fluidez en todo lo que necesitamos de alimentos, pocas cosas materiales que realmente ocupe uno, pero que sean de esa forma sin sentirse dueño de una cosa material. O sea, la propiedad privada que nos implicaron es la que nos ha dañado enormemente.
porque la gente sí se cree dueño de algo cuando realmente no somos dueños de nada. Y entonces ahí es donde tenemos que seguir insistiendo que nuestras familias tomen los valores humanos realmente, de buscar siempre la mejoría para la humanidad, no para una persona, no para una corporación, y en beneficio también de nuestro planeta, que es el que nos mantiene aquí vivos. Nuestro único hábitat es esta tierra, y tenemos que participar en cuidar que no haya el sobrecalentamiento que ya se está dando de esta forma tan drástica, que ocasiona todos los fenómenos estos ambientales que destruyen pueblos enteros, ciudades enteras. Entonces tenemos que ir viendo a cómo regenerar, o por lo menos ya no hacer todos estos daños que son irreparables, como lo es el fracking llamado. Entonces, Jorge, es bien importante esto de la educación, pero yo creo que tenemos que hacerlo en esa forma comunitaria, con la sabiduría de nuestros ancestros, con de nuestros abuelitos, que sí tienen sabiduría. También los hay los que no estudiaron, los que se dejaron dominar por el sistema y le están enseñando a sus hijos solamente que sigan siendo eso, un vil esclavo dócil que hasta defiende al amo. Ya lo decía Flores Magón, ¿verdad? No queremos llegar a eso, que te guste ser esclavo y hasta defiendes al opresor. Entonces aquí, compañeros, estamos en esto para buscar esa armonía entre todos. Sí, Jorge, adelante. Sí, justo lo que estabas diciendo, recuerdo un adagio, un dicho por ahí que, no recuerdo si es Swahili, por ahí de un pueblo, una aldea de África, no sé dónde, pero decían que para educar a un niño se requiere la participación de toda la aldea. O sea, se requiere toda una aldea para educar a un niño, porque eso es lo que es educar, pero nos lo vendieron, ¿no? Educar para obedecer, nos dijeron que era algo bueno, ¿verdad? Y así, hasta este momento defendemos la educación laica, gratuita y obligatoria mexicana, ¿no? Para que siga formando más esclavos del sistema. Porque nadie, como decía, habla de cambiar la currícula. Yo he estado viendo los discursos y demás, y de eso no se habla. Eso es lo último en lo que están pensando. Yo a nivel personal, yo lo tengo bastante claro. Mi niño, en cuanto maneje bien la lectoescritura y la aritmética, y que no tenga tanta dependencia de su formación por convivir con otros niños, digamos ahí, está en la escuela. Después ya no. Unos buenos libros de ciencias y una buena lectura le pueden llevar hasta donde él desee estar. Y como tú decías, de la gente más sabia que yo me he encontrado, tengo en la mente a dos, que ninguno estudió ningún curso. Uno es mi padre y otro un tío por parte de mi madre. Y ninguno fueron a la escuela ni un solo día, ¿verdad? Aprendieron a leer por ahí, se pusieron a leer. Uno, el otro ni siquiera aprendió a leer, pero sin embargo era un hombre muy, muy sabio. O sea que es engaño. Por lo menos yo lo veo así, Álvaro. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Jorge. Solamente permíteme, quería terminar diciendo lo que estaba hablando de por ahí, no recuerdo en qué parte, pero era en África, creo, unos niños que demostraron algo de eso que estamos hablando, de lo que es educación y comunidad y vivir en armonía entre todos. Alguien por allí les regalaba 1, 2, 3 manzanas y eran muchos niños y los hicieron competir, así como les están enseñando las escuelas estas de las universidades del sistema. Y ellos lo que hicieron fue todos correr, hicieron un círculo, se sentaron juntos y ya que tenían la presea que les habían dado, pues se la dividieron por partes iguales. Y los estaban llevando a una idea de que el que ganara se podía comer esa fruta, pero ellos les demostraron que ellos viven en comunidad y era algo que siempre aprendieron allí en la casa. Por eso dice que la educación se mama allí en el hogar. Y sin embargo hay otros como ejemplos que vemos seguido, los padres enseñando a los hijos a robar. Van y lo llevan ahí a que robe y todo eso, cuando puede enseñarse
a que sea autosuficiente, que es lo que necesitamos todos, Jorge. Ahora sí, disculpa, Jorge Álvaro, adelante. No, no hay ningún problema. Pues miren, definitivamente, bueno, ustedes, todos los que hemos asistido a alguna escuela pública o privada, no importa, todos los que hemos asistido a una escuela, ya analizándolo desde, ahora sí que desde fuera, si nosotros nos damos cuenta, realmente en las escuelas nos enseñan más que nada a memorizar, no a pensar, y ese es el grave problema, porque definitivamente una materia que yo la considero no difícil, que es la matemática, no la considero difícil porque realmente la matemática son simplemente reglas, son simplemente conocimiento de teoremas y demás, y tú puedes con un teorema resolver miles de problemas que te pongan, ¿no? Que se adecúen, bueno, que tengan que ser resueltos por medio de ese teorema. Y en la escuela, ¿qué nos enseñan? En la escuela realmente nos enseñan a memorizar, y ese es el problema. Tenemos que cambiar una educación que nos enseña a pensar, a razonar, a cuestionar. Si nosotros ya nos vamos más arriba, a la cuestión superior, si nosotros vemos realmente una carrera profesional cualquier carrera profesional, nosotros podemos ver que en el sistema educativo nos forma de una manera tal que hagan de cuenta que la universidad nos proporciona un diccionario de la carrera que tú quieras, nos proporciona un diccionario de esa carrera, y ves tú varios temas, ¿no? Ves de la A a la Z, pero realmente no ves a profundidad la A, la B, la C, etcétera, hasta llegar a la Z. Simplemente es un bagaje de conocimientos que te dan en cada carrera, insisto, y tú ya cuando estás en la cuestión profesional ejerciendo, pues obviamente tienes que ir a la B o a la C, a la D, etcétera, pues porque tú nada más viste, digamos que lo superficial, pero no viste realmente los temas a fondo. Entonces, realmente creo que el sistema educativo debería de cambiar a nivel mundial. Se debe de educar y de integrar todo lo que el ser humano representa. Vamos, yo he estado estudiando cómo en Cuba el sistema educativo es de los más avanzados, porque es totalmente pedagógico, incluye varias áreas, incluso los niños en edad de escolar, de primaria, secundaria, tienen clases de artes y de ciencias y demás, que los hace desarrollar todo su potencial y los enseñan a pensar, los enseñan a cuestionar. Eso es lo importante que yo he visto en el sistema cubano. Bueno, en los demás sistemas la mera verdad no lo he visto, nos enseñan nada más a memorizar, y creo que es ahí donde viene la gran, el resultado, ¿no? De que tengamos, no sé, muchos médicos, muchos ingenieros, muchos psicólogos, muchos arquitectos, etcétera, pero solo unos cuantos son buenos. ¿Por qué? Porque ya depende de la capacidad intelectual del individuo, no de la formación que te da la escuela. Entonces, lo que tenemos que pugnar y lo que tenemos que ver, obviamente verlo con especialistas, no cualquiera, como el pendejo ese de Ñuño, no recuerdo su apellido, pues quiera imponer algo que ni siquiera tiene idea, o sea, de lo que es, ¿no? La reforma educativa, que ya sabemos que no es reforma educativa, es reforma laboral, pero vamos, si de verdad se quisiera hacer una reforma educativa, se consultaría con los expertos en cada área, en pedagogía, en sociología, en psicología, etcétera, etcétera, de tal manera que realmente se hiciera un programa, una reforma que abarcara obviamente todo esto que estamos comentando que hacen en Cuba, pero aparte que dependiendo de la diversidad, porque hay muchos Méxicos en el país, eso tenemos que tenerlo bien presente, hay muchos Méxicos, entonces dependiendo del México que tú estés tratando, pues
hacer una reforma adecuada para cada México y no una estandarización de conocimientos o de procedimientos pedagógicos para vertirla en todo el país. Eso es totalmente pues absurdo y carente de toda lógica, ¿no? Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Ver los modelos educativos que funcionan a la perfección y que funcionan muy bien, y yo hasta ahorita pues el que veo es el de Cuba, por lo cercano en primer lugar, y aparte porque para mí Cuba es el ejemplo de realmente una sociedad y un pueblo con dignidad que construyó una revolución realmente ideológica y que no tuvo afortunadamente injerencia del imperialismo y pues han logrado lo que han logrado, ¿no? Realmente si vemos todos los indicadores de Cuba, pues sobresalen ahora sí que a nivel Latinoamérica como el primero y a nivel mundial está entre los mejores en varios de los aspectos, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver eso y tenemos que hacer eso, pero obviamente no con este sistema, insisto, en este sistema capitalista que nos educan para competir y no para aprender, pues definitivamente nunca se podría hacer. Por eso insistimos que se necesita cambiar de sistema, no de gobierno, tenemos que cambiar el sistema. Muchas gracias. Así es, Álvaro, definitivamente estoy de acuerdo contigo en ese sentido. En una ciudad como Querétaro, por ejemplo, los habitantes de ahí tienen más similitud con una ciudad del sur de España que lo que tienen con un pueblo en Chiapas, en Campeche o en Oaxaca, ¿verdad? Entonces, querer imponer eso, pues es claramente con una intención nada más de preparar individuos para preservar el orden social que ya tienen establecido que beneficia a unos cuantos. No, eso sí, lo entendemos perfectamente. Ahora, el razonamiento y lo que mencionabas de la matemática, antes de pasarle el micrófono a Carmen, lo que hablaba así de la matemática es universal. No debería de haber ninguna diferencia de ningún pueblo con otro para entender la matemática. No para aprender matemáticas para que termines de dependiente de un Oxxo. No, aprender matemáticas que te sirvan en un momento dado para investigar, para explorar, digamos, alternativas de mejoras de nuestra sociedad. Carmen, ahora sí, yo creo que ya estás en el tema. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, yo vuelvo a reiterar que el sistema en el que nos quieren poner con el nuevo orden mundial es un sistema en el que nos quieren generalizar. Y lo veo porque desde este ámbito, bueno, yo estudié en México y en el ámbito en el que ahora se han desarrollado mis hijas acá en Gringolandia y mis nietos, yo lo veo que es eso, ¿no? Quieren hacer solamente zombies, robots, gente servil, gente muy nacionalista, está muy impregnado el racismo, está muy impregnado ese nacionalismo de que por la patria, casi los chicos desde pequeños están con que quieren servir a la patria, al ejército, y no son capaces de razonar, ¿no? Y veo todo el programa educativo de este país y realmente es como que wow, ¿no? Es algo que no cambia desde la primaria hasta el high school, desde el jardín de niños hasta el high school más bien. Ya lo veo un poquito diferente cuando las personas van al college o a la universidad, es cuando ya entra un poco más de raciocinio, como que las materias o los programas que hay en diferentes universidades cambian mucho su cuerpo educativo. Entonces es cuando ya van. Pero ¿qué pasa? La educación aquí supuestamente es gratuita desde el jardín de niños hasta el high school, que vendría siendo la secundaria allá en México. Del bachillerato para arriba ya es pagado. Y es cuando ya la gente no puede ir a educarse. Entonces prácticamente es donde empiezan a razonar y donde no hay capacidad porque la mayoría se quedan a la mitad.
entendamos también que aquí el uso de drogas a muy temprana edad hace que muchos dejen la escuela. Y eso es muy bueno para el sistema, porque pues tienen muchos lugares que aquí le llaman los ghettos, en donde pues prácticamente la mayoría de los muchachos no tienen ni siquiera la educación terminada, ni siquiera la alimentada. Ya les exigen para un trabajo el certificado de secundaria, pero aún así no es suficiente para lo que están haciendo. Y en México, por ejemplo, ahora con lo de las reformas, es tan difícil pensar que una persona que está en el poder, que es el presidente, que no ha leído ni un libro y que venga a hacer unas reformas que en cada discurso, yo no sé si lo hace por populismo o por idiotez, pero yo creo que lo segundo es lo más apropiado para ese tipo de comportamientos que él tiene. ¿Cómo es que empiezan a diseñar una situación de esta manera? Y como un congreso con personas que ni siquiera han sido educadas, sino que por dedazo, por compadrazgo o por mucha fama dentro de la televisión asquerosa de drenaje que hemos tenido en México, están en el poder, en el Congreso, haciendo leyes y haciendo reformas que ni siquiera nunca van a ser apropiadas para las necesidades reales que tiene ahora nuestro país. Yo me enorgullezco mucho de mis maestros y de ciertos maestros, porque no digo tampoco que todos fueron buenos, pero me enorgullezco de ciertos maestros que yo tuve cuando estaba en el colegio de bachilleres, que realmente me quito el sombrero, nos enseñaban a razonar, nos enseñaban a pensar, nos enseñaban a ver lo que venía en nuestro futuro y por qué era la necesidad de educarnos. Cuando otros nada más iban a hacer su papel y si aprendiste bien y si no te ibas, ¿no? Pero otros que sí se esforzaban, porque muchos, y a pesar de que éramos casi 50 alumnos en el salón de clases. Entonces, creo que de esa manera, cuando no hay una perspectiva, cuando no hay un estudio, cuando no hay la visión de qué es lo que necesita el país ahora, qué es lo que va a necesitar a futuro, no podemos hacer un tipo de reformas para esto. Esto solamente es el volver a querernos poner en un lugar en donde, bueno, siempre nos han puesto y no podemos nosotros permitir que nos vuelvan a poner en esta situación. En cuestión, la educación en México es ahora mismo la parte fundamental para hacer ese cambio que tanto necesita nuestro país. Y si no hay un buen sistema de educación, no va a haber eso, pero eso no lo vamos a lograr con esas reformas educativas que traen. Eso es la peor basura y la peor estacada a la espalda que le están dando al pueblo de México. Es mi comentario, Daniel. Gracias, Carmen. Pues sí, definitivamente, no sé, yo entiendo perfectamente la gente que están defendiendo su trabajo y todo lo demás, ¿no? Y definitivamente, si hay que cambiar la educación en México, el camino sería a través de los docentes preparados, que tienen ese conocimiento pedagógico y de psicología infantil para llevar a cabo esos cambios en la educación. Nunca podríamos lograrlo con las opciones esas que dice el ñoño de Nuño, ¿verdad? De que pues corre a los maestros y pone ingenieros y cantidad de gente por ahí a dar clases. Yo le trataba de hacer entender esto a alguien con un ejemplo muy claro. Le digo, tú hablas español, ¿verdad? No, pues sí. Entonces, ya porque hablas español, ¿serías capaz de enseñar español a los noruegos, por ejemplo, irte a Noruega y ponerte a enseñar español? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los pasos a seguir tuyos, ¿no? Para poder dar esas clases de español. Y ahí se patinaba la gente, ¿no? Porque no se puede. Bueno, llegamos al final del programa, nos quedan un par de minutos para despedirnos. ¿Por qué no comenzamos contigo, José, luego con Álvaro, luego con Carmen y nos vamos hasta el próximo viernes? Adelante, José. Bueno, José creo que está otra vez por ahí. Pasamos con Álvaro entonces. Bueno, claro que sí, pues ahora sí que agradecer el espacio a Jorge Ventura. Y pues sí, definitivamente aquí tenemos que tener claro esto, muy presente. México y el mundo no necesitan cambiar de títeres en los gobiernos. Lo que necesitamos es cambiar el sistema. Y para ello tenemos que asumir responsabilidades. Para ello tenemos que hacer sacrificios. No va a ser nada
gratis, no va a ser nada sin sacrificios, sin abandonar nuestra zona de confort. Tenemos que participar, insisto, hacer la parte de ver que nos corresponde. Muchas gracias. Carmen, adelante. Yo creo que tenemos que hacer mucha, en vez de criticar, ponernos a trabajar, ponernos a ordenar y a tratar de cambiar nuestro entorno con nuestras familias, con nosotros mismos, y seguir no teniendo fe, sino hacer el trabajo que nos corresponde en este cambio social. Porque este cambio social nos va a incluir, nos incluye a todos y a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias igual por el espacio, muchas gracias a todos aquellos que nos han escuchado y han tomado su tiempo esta noche para estar en esta conferencia y para estar los radioescuchas, al señor Ventura y a ti, Jorge, que también nos invitas amablemente a este programa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Carmen. Solamente una cosa, hay que criticar. La crítica es donde se puede denotar todos estos fallos, digamos, para nosotros, no fallos del sistema. La crítica es importante, hay que criticar constantemente, no dejemos de criticar, o de lo contrario, todos estos políticos pensarán que están haciendo las cosas correctamente. José, ¿ya estás ahí? Bueno, parece que algo pasó con José. Entonces dejamos, pues nada, darle las gracias a Raúl Ventura por este espacio que nos deja en México de Verdad todos todos los viernes a las 7, hora del centro de México, a 1 hora más en el este de Estados Unidos y 2 horas menos en el oeste. Jorge. Y así va más o menos. Ya está José. Sí, estaba hablando en mute, disculpas, pues buenas noches a todos y agradecerle a Raúl Ventura y a la Radio Latina, que es nuestra radio. Todos pueden participar, como dice Jorge, ya viene el horario, es 5 de la tarde tiempo del este, 7 tiempo del centro y 8 tiempo del Atlántico. Gracias, compañeros. Álvaro, Carmen, Jorge y Raúl, muchas gracias, buenas noches a todos, nos escuchamos el próximo viernes al mismo horario. Bien, pues gracias a ti, José, gracias a todos aquí, Álvaro, Carmen, José, Raúl, y a todos los que tuvieron la paciencia para escucharlos. Y nada más recordarles que esto es una guerra, no la buscamos nosotros, pero ya estamos involucrados en ella. Si haces o no haces, sufrirás de todas formas sus consecuencias. No nos crean nada de lo que decimos, no le crean a nadie, investiguen por su cuenta, hagan sus análisis y lleguen a sus propias conclusiones. Nosotros estamos esperando a todos aquellos que han llegado a las mismas conclusiones que nosotros para en un movimiento coordinado y nacional intentar ganar esta guerra y recuperar el país para nuestros ciudadanos. Así que buenas noches, gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Somos la estación de los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0 y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, porque usted merece estar informado.